si os puedo dar una luz sobre el tema de desbloquear el potencial de replicación en tiempo real. Bienvenidos a todos. Buenos días. Al final de lo que se trata con esta ponencia es de organizar la información, ¿no? Con objeto de facilitar la vida, de ayudar a nuestros clientes a mover datos de una base a otra, con el mínimo esfuerzo y en tiempo real. Hoy hablaremos de una herramienta, o dicho mejor, de una plataforma que acabamos de incorporar en nuestro portfolio. La plataforma se llama GlueSync. Pero bueno, antes de empezar con los detalles de la plataforma, permítame hacer una pequeña introducción de lo que va a ser la agenda de hoy. El evento tendrá aproximadamente una duración de 1 hora y estas son las partes. Bueno, después de la introducción explicaremos lo que es la mejor forma de mover datos en tiempo real desde cualquier tipo de base de datos. Luego, posteriormente, pues realizaremos una pequeña demostración y podrán ver cómo, de una forma muy fácil, muy sencilla, en 10-15 minutos se puede crear una replicación en tiempo real y sin necesidad de grandes conocimientos de bases de datos. Y, por supuesto, al final atendremos todas vuestras preguntas. Pero antes, quiero presentar a mis compañeros. Por aquí está don José Murguicio, responsable de ventas de LATAM. Hola, José. Buenos días para ti. También tenemos a Giovanni Endara, es el técnico que es experto en migración de datos, que es el que nos hará también desde la parte técnica, que nos hará la demostración. Encantado de saludarte, Giovanni. Buenos días, José Carlos. Mucho gusto. Y bueno, yo mismo. Mi nombre es José Carlos Santos, y soy el responsable de SoftPi en España. Y bueno, ¿quién es SoftPi? SoftPi, bueno, es una compañía italiana con sede también en Sudamérica. Es una empresa que lleva 30 años distribuyendo productos TIC, tanto en España como en Sudamérica, y buscamos productos básicamente en todo el mundo, productos realmente valiosos que puedan pues, aportar algo, ¿no? Y los vamos a conocer en este tipo de eventos. Y por eso, más que lo que queremos es presentar el producto ahora mismo estrella para nosotros. En fin, según vemos la necesidad de replicación, que cada vez es más frecuente en empresas, dada la gran cantidad de bases de datos, tanto on-premise como cloud, o bueno, bien para crear también un almacén en la nube, como Snowflake, Redshift, BigQuery o Analytics, o simplemente para mover datos entre diferentes sistemas operativos o bases de datos de cualquier tipo, de bases de datos heterogéneas, básicamente, o para crear un nuevo data mart o un data warehouse, o simplemente construir una base de datos de inteligencia de negocios o crear un sistema de respaldo corporativo. En SoftPi somos distribuidores de valor añadido y llevamos pues unos 30 años ya lidiando con tecnologías de replicación. Y después de analizar el mercado actual, nos hemos declinado por recomendar GlueSync para realizar este tipo de réplicas de base de datos. Pero hay varias razones que nosotros queremos que ustedes conozcan. Y bueno, vamos a ver qué es GlueSync. GlueSync fue desarrollado por una empresa italiana, Molo 17, como una solución innovadora para la integración y replicación de datos en tiempo real. Su historia está profundamente ligada a la necesidad de modernizar lo que es la gestión de datos, sobre todo en empresas que utilizan sistemas heredados, que desean migrar y sincronizar sus datos con tecnologías más modernas y, por supuesto, con bases de datos no SQL. Y, efectivamente, GlueSync inicialmente era un replicador de bases de datos no SQL. Lo principal era satisfacer la necesidad de llenar ese vacío que había en la replicación de datos del mundo relacional hacia el mundo no SQL. Y una vez resuelto esa proyección inicial, pues GlueSync ha avanzado considerablemente, dando solución a todos aquellos que buscan datos rápidos de forma sencilla, básicamente, ¿no? Que al final es el epicentro de la cuestión sobre la que se basa el producto. Y en los últimos 5 años el producto pues, ha ido evolucionando rápidamente y prácticamente cubre actualmente todos los escenarios de replicación entre bases de datos relacionales, bases de datos tipo SQL, por lo que está preparado para unir el mundo tradicional de hoy con todas las novedades actuales, tanto Big Data, etcétera, como
como las futuras que probablemente vayan saliendo, evidentemente. Digamos que lo valoramos muy bien el producto porque es un producto de ultra alto rendimiento. Incluso logramos niveles de rendimiento al microsegundo. Así que en resumen diría que tal vez no hay ninguno más potente en el mercado. Y eso nosotros tenemos bastante experiencia, lo hemos comentado, y lo hemos valorado muy positivamente. Y bueno, ¿cómo funciona? El principio, para hacer mejor, veamos algunas características más relevantes. En cuanto a funcionamiento, es un replicador que precisamente tiene como principio básico CDC o Change Data Capture. Y el Change Data Capture, bueno, no es una tecnología que hayamos inventado nosotros, es un sistema que utilizan las grandes marcas de bases de datos como Oracle o IBM para realizar réplicas de los datos en tiempo real. El funcionamiento pues, es muy simple. Lo que hace el sistema es realizar la lectura de logs, de transacciones, de las bases de datos, en lugar de crear una conexión individual cada vez que se realiza una consulta. El sistema solo pasa los cambios que se producen en la base de datos para transmitirlos rápidamente y sin interferir en la propia base de datos y sin intervenir en la red, evidentemente. Según hemos podido comprobar, en comparación Glusin con otros productos, es que posee unas características que lo hacen una de las opciones más recomendables. Por ejemplo, es muy fácil e intuitivo, muy sencillo de instalar y de manejar. Sin apenas formación, pues vamos a ver una demostración que les va a resultar muy sencillo, básicamente saber cómo se utiliza el producto. No requiere de programación, que la verdad es que no hay tiempo para ese tipo de leer grandes manuales, dificulta bastante la incorporación de cualquier sistema. Entonces, esto no permite, y evidentemente pues elimina el coste pues, de un técnico de alto nivel para consultoría y o programación. No es invasivo, se instala en cualquier plataforma, tanto Windows como Unix, incluso Linux, y funciona en cloud. Y lo más importante, que no produce ningún impacto en las bases de datos, porque no instalamos nada en las bases de datos, por lo que ciertamente es un producto que una vez instalado y configurado, pues digamos, entre comillas, que nos olvidamos un poco de su existencia. Bueno, Glusin también se adapta a cualquier tipo de bases de datos, incluso a versiones diferentes de esa misma base de datos, permitiendo así pues, recuperar la información que en algún momento dejó de utilizarse, información que proviene de sistemas legados, de fusiones o adquisiciones de empresas. Y bueno, también pues, la administración remota ya que es un producto cloud, que es lo que permite, ¿no? Ahora veamos otra característica que son los diferentes modos de replicación. Pues bueno, además de soportar ese gran volumen de bases de datos, también tenemos la capacidad de mover información en diferentes métodos o diferentes modos. Y cada modo pues, bueno, va a depender del objetivo de vuestro proyecto. Precisamente apoyamos una inmensidad de plataformas, desde relacionales hasta no relacionales, pasando por Big Data, etcétera, etcétera. Todo, además, de forma sencilla. Pero veamos, el Snapshot ya sabéis lo que es, permite mover grandes cantidades de información, paquetes de información, pues la copia enterita de la base de datos. El mirroring pues, es una copia de una sola dirección, del origen al destino, y crea replicaciones a través del log de transacciones, es decir, aplicando lo que es el Change Data Capture, el CDC. Y luego está el modo sincronización, que es una copia bidireccional entre múltiples servidores, utilizando también Change Data Capture. Muy bien. Glusin es una plataforma realmente madura para la replicación. Hablamos de una plataforma que no es una simple herramienta, que lo instala en una máquina con Windows y a funcionar. Bueno, sin querer menospreciar a cualquier herramienta, pero Glusin es una plataforma porque tiene un concepto mucho más amplio, cubre una gran cantidad de características, muchos casos de uso, y para vuestro conocimiento pues se añade alrededor de 5 nuevas características cada mes a la hoja de ruta de Glusin. Y seguramente para finales de año pues, bueno, también se podrá hacer copias de seguridad de los sistemas de bases de datos. Creo que
ningún replicador hace este tipo de solución, ¿no? Así que tenemos en Gluesync ofertas, en pocas palabras, replica entre el mundo relacional y el mundo no relacional bidireccionalmente, ¿eh? Como veréis aquí, las flechas no están aleatoriamente puestas, van en dos direcciones, ¿no? De NoSQL a NoSQL, de Big Data a NoSQL y viceversa. Y, por supuesto, también replica entre bases de datos, digamos, tradicionales o relacionales, ¿eh? Al final de todo, nuestro enfoque se basa en CDC, es decir, se basa completamente en los eventos, por lo que lo primero que hace el sistema es leer los logs de registro de transacciones en la base de datos de origen, lo decodifica, luego veremos que también tiene protección, codificación, y luego los lleva dentro del motor, ¿no? Del motor de Gluesync, que luego averiguaremos cómo funciona. Para posteriormente propagarlos en la base de datos de destino. Y seguramente lo que hacemos es asegurarnos de que estén realmente escritos. Es decir, utilizamos un sistema de reconocimiento que cuando los datos se escriben en el destino y es una escritura confirmada, a lo largo de toda la cadena de suministro, hasta que regresamos a la fuente, creamos puntos de control avanzados para garantizar que cualquier cosa que suceda en medio, un enlace de conexión roto, lo que sea, digamos un problema de infraestructura o cualquier tipo de error, pues que no afecte a la ruptura del punto de control, lo cual es esencial para empezar la estrategia única del dato, ¿no? Veamos también las fuentes soportadas. Gluesync actualmente tiene unos 25, bueno, tiene más de 25 conectores. Y hay una liberación de un nuevo conector cada 2 semanas y media, más o menos. Es el timing de Gluesync de la empresa. El partner de conectores, bueno, pues va desde el modo relacional, donde tenemos todas las bases de datos más conocidas, hasta las mucho más antiguas, como podría ser Informix, ¿no? También tenemos un excelente conector TAS400 o IBMI, que está entre los más eficientes del mercado. En lo que se refiere a bases de datos no relacionales, os puedo decir que actualmente somos prácticamente los únicos, la única plataforma de replicación de datos para Aerospike y Couchbase. Y esto, pues bueno, nos ha asegurado realmente un posicionamiento estratégico. Bien, dentro de su estrategia de comercialización, hay dos tipos de bases de datos NoSQL muy interesantes y que sirven para crear entornos de clientes 360 o entornos de almacenamiento en caché. Se trata de bases de datos para cargas de trabajo masivas, para aplicaciones que quizás estén orientadas a usuarios o a inteligencia artificial. Entonces os puedo decir que Gluesync tiene claramente pues, un alma de Amazon DB, de Cosmos DB, de Raven DB, de Redis y de MongoDB. Bueno, en cuanto a los Data Lakes, también ofrecemos un amplio soporte, sobre todo para los grandes Data Lakes. Aunque parece que escuchamos poco sobre los Data Lakes, pero está todavía presente, muy presente hoy en día de hoy en muchos entornos. Hasta llegamos también a eventos streaming, que tenemos soporte desde todas las fuentes, como todas las que somos compatibles, ¿no? Con Google PubSub, con Apache Kafka y con Solans PubSub. Y además también tenemos la posibilidad de construir datos pipelines que nos permiten transmitir datos dentro de las colas de este tipo de mensajes BAS y sobre todo abstrayendo lo que es la complejidad de tener que integrarse con el CDC o tener que gestionarlo uno mismo. Y con Gluesync, bueno, pues no tengo que preocuparme por lo que está sucediendo en la escena, porque la complejidad de CDC o de Change Data Capture se encarga de la sincronización de Gluesync, ¿no? Y finalmente, bueno, simplemente se obtiene el mensaje sobre la base de datos, sobre Kafka, por ejemplo. Y antes de pasar a lo que es la parte de la arquitectura, yo creo que es una parte más técnica que me gustaría que mi compañero Giovanni pudiera explicarla con mucho más criterio que yo. Un saludo a todos.
Buenas tardes, buenos días con los que están en América. Listo, vamos a ver un poco sobre la arquitectura de Glucin, ¿no? Esta arquitectura está diseñada para ofrecer una solución muy robusta, escalable y flexible para poder hacer una integración y replicación de datos en tiempo real. Este diseño es modular y está basado en agentes, que esto nos permite adaptar a diferentes entornos empresariales, ya sea en la nube, sea premise o de manera híbrida. Eh, ah, Como podemos ver en la imagen, la parte principal es nuestro Core Hub. Este es el núcleo central de GlueSync. Está encargado de gestionar los procesos de replicación de datos. Las funciones principales de nuestro core es coordinar la comunicación entre los agentes, tanto del origen como del destino. Otra función es que nos garantiza la consistencia y la integridad de los datos durante la replicación. Y también monitorea y registra las actividades de la sincronización. El Core Hub puede desplegarse en entornos locales o en la nube, dependiendo la necesidad del cliente. Bueno, también tenemos los agentes de sincronización. Son los componentes especializados eh, que se encargan de interactuar directamente con la base de datos, tanto en el origen como en el destino. Bueno, el tipo, el origen captura los datos, captura todos los cambios de los datos de la base principal del origen. Eso utilizando la tecnología Change Data Capture. Y es muy importante porque esto nos permite tener una mayor velocidad, no interfiere directamente en la base de datos. Así tenemos nuestra información en tiempo real. Y también el agente destino aplica los cambios capturados en la base de datos del destino. Estos agentes son altamente configurables, pueden manejar transformaciones de datos incluso durante el proceso de replicación, o también cambiarlo de tipo de datos de origen al destino o su equivalente en el destino. También otra parte importante es que tiene su interfaz web. Nuestro dashboard, ¿sí? Tiene una interfaz web que vamos a ver en la demostración y es muy intuitiva y esto nos permite configurar los pipelines de replicación, nos permite monitorear el estado de la sincronización y gestionar alertas y notificaciones. Esta interfaz está diseñada para ser fácil de usar incluso para usuarios sin experiencia técnica. GlueSync está desarrollado en Python, pero se ejecuta en cualquier plataforma. Por ejemplo, yo lo tengo en un computador, en mi laptop, lo tengo instalado con Docker, con un contenedor con Docker. ¿Sí? Y también tenemos nuestro módulo de seguridad, de cifrado, porque es muy importante hoy en día tener una seguridad con los datos. Por eso Glucin implementa medidas avanzadas de seguridad para proteger eh, los datos en tránsito y en reposo incluso. Con el cifrado de datos AES 256 con autenticación y autorización basada en roles y con protocolos seguros como el TLS para la comunicación entre componentes. Vamos a ver los casos de uso que se puede usar Glucin. El primer caso de uso puede ser una migración de datos. Esto nos facilita la transición o la transformación de sistemas heredados a base de datos modernos. Por ejemplo, si tengo mi base de datos en
una versión antigua y no lo puedo convertir, no lo puedo actualizar o necesito cambiar mi sistema a otra base de datos, puedo usarlo con Gluesync. También, otro caso de uso es el análisis en tiempo real porque esto proporciona datos actualizados o exportar datos actualizados para herramientas de inteligencia empresarial, como Big Data, por ejemplo. También, otro caso de eso es la migración a la nube. Esto permite mover datos o copiar datos a base de datos en la nube sin tener interrupciones. Y también podemos tener la sincronización de datos, que esto nos mantiene base de datos sincronizadas en entornos complejos. Se analiza la solución y se le implementa con Gluesync. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Tiene una transición fácil y segura porque está diseñado para realizar migraciones y sincronizaciones de datos sin interrupciones. Garantiza la seguridad de los datos mediante cifrado avanzado, protocolos seguros, muy importante, porque eso nos permite que las empresas realicen transacciones sin riesgos y sin tiempo de inactividad. Tiene como configuración media, 60 segundos. Es un tiempo promedio para establecer un pipeline de sincronización. Eso incluye la conexión a la base de datos de origen y destino. Y esto se define con una regla básica de replicación. Pero esta configuración es editable. Lo vamos a ver después, que es editable de acuerdo a la necesidad de cada tabla o de cada de información que uno tenga. También otra ventaja es la coherencia asegurada, la continuidad empresarial garantiza con pretransacción, ¿sí? Con un checkpoint y con una confirmación en 2 fases. Esto nos garantiza la consistencia de los datos. Esto nos asegura que los datos replicados sean precisos y que no haya pérdida de información, incluso en caso de fallo. Tiene la continuidad si llega a fallar el origen o el destino desde donde quedó nuestra base de datos. Tiene un rendimiento garantizado. Sí, esto puede ser hasta 20.000 líneas por segundo, dependiendo, claro, de nuestra conexión a la red, a internet y el computador, pero es muy, muy, muy rápido. Yo lo he probado comparando con otras herramientas. Es muy rápido. Una aplicación que voy a hacer hoy que con otras herramientas me funciona en 7, 8, ¿no? Hasta 10 segundos. Esto en un segundo ya está hecho, información. Otra ventaja es que tiene la transformación de datos porque esto nos permite realizar el modelado de datos directamente durante el proceso de replicación sin necesidad de herramientas externas ni almacenamiento intermedio. Esto nos simplifica la integración y nos reduce los costos operativos. Y lo más importante es el CDC, que es totalmente basado en eventos. Gluesync utiliza la tecnología de Change Data Capture, que está basada en eventos para capturar y replicar cambios en tiempo real. Esto nos asegura que los datos del sistema de origen y destino estén siempre actualizados con los cambios. Bueno, finalmente vamos a hacer una demo. Listo. Bueno, como les decía, tengo instalado, está desarrollado en Python y lo tengo instalado con un Docker. Entonces, esto me lanza a una interfaz web, ¿sí? Que puede ser local en cualquier computador, puede estar en la nube para conexiones a varias bases de datos que estén en diferentes destinos, ¿sí? Y bueno, vamos a crear una pequeña replicación, ¿sí? Mi licencia me permite tener como origen SQL Server. Y aquí nos dice que desde la versión 2016 en adelante está soportada. No hay que elegir versiones. Y
voy a replicarlo a Postgres, que está en la nube de Amazon Web Service. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí mi origen local, ¿sí? Tengo aquí SQL Server, tengo esta base de datos y tengo esta tabla que tiene información de un sistema de petroleras, información real con códigos. Hay un pequeño sistema que divide estos códigos WITS, sí, los transforma en cada columna para después ser leído y procesado. Entonces esto está lleno de códigos. Si vamos los registros, tiene un total de 768 registros. Sí, son códigos. Vamos a ver más acá. Son códigos y columnas. Sí. Tengo como destino. Vamos a ver. Tengo como destino Postgres en la nube, en Postgres de RDS, en la nube de Amazon Web Service. ¿Sí? Entonces, esta es mi conexión. Aquí está mi esquema y aquí está la tabla de destino donde lo voy a replicar. Vamos a ver si tiene datos. Y está completamente vacía. ¿Sí? Entonces, vamos a realizar, en primera instancia, nuestra conexión de origen. ¿Sí? Entonces, aquí tiene aquí su asistente y nos va haciendo paso a paso para que no haya equivocación en la configuración. Entonces, elijo el origen que me da mi licencia. Entonces, aquí vamos a dar los datos de configuración. ¿Sí? Está localmente, pero al ser una instalación web me pide que ponga la IP, ¿sí? La IP interna, mi IP del computador, el nombre de la base de datos, el username, yo habilito el usuario SA de SQL Server y el password. Como vemos aquí, también si tenemos otras opciones de seguridad, si lo podemos habilitar, el TLS o algunos valores adicionales. Entonces, nos conectamos, está listo, aquí vemos que está estado. Vamos a continuar con el destino. Entonces, mi destino me permite a Postgres. En este caso, estamos haciendo, ¿no?, de relacional a relacional. Si alguien está interesado, completamente, sin ningún compromiso, se puede hacer una prueba de concepto con sus datos, con su empresa. Y como lo hemos indicado, puede ser de base de datos relacional a no relacional o a Big Data. Entonces, si están interesados, lo podemos hacer sin ningún compromiso. Entonces, al final nos podrá decir si quisieran hacer esta prueba. Bueno, entonces, mi dirección de base de datos de Postgres que tengo en la nube, como nombre, usuario y contraseña. Y igualmente, por seguridad, si estamos archivos adicionales, habilitar TLS o cualquier configuración, lo hacemos. Verificamos la conexión y no hay ningún problema. Seguimos con el siguiente paso. Entonces aquí ya elegimos. No sé si quiere. Sí, o sea, ¿por qué voy a toda esta? ¿Cuál es su nombre? Discúlpeme. Soy malísimo para los nombres. ¿Cuál es? Irene. Irene. Porque cuando usted me dice que se reunió con empresas o consultores de temas. A Jorge se le abrió el micrófono. Bueno, seguimos. Entonces, en este paso estamos en nuestra base de datos de origen. Sí. Entonces aquí vamos a elegir la tabla. Puedo elegir la tabla completa, 2 tablas, ¿sí? O solamente la tabla que quiero. Se eligen todos los campos o solamente los campos que yo quiero. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a elegir 2 campos. W12 y W13. ¿Sí? Entonces, al elegir aquí me pide configurar el destino.
doy clic aquí. Entonces, en el destino, voy a elegir lo que vimos hace un momento en el Postgres admin. Elijo el esquema y la tabla hacia donde se va a configurar. Aquí tienen un pequeño filtro, ¿sí? Donde yo puedo realizar, poner operaciones sencillas, donde, por ejemplo, que el ID sea mayor a tal, si es que es null, no es null, un pequeño filtro para nuestros datos. Aquí también abajo tenemos configuraciones opcionales, ¿sí? El máximo de transacciones que podemos hacer, o el máximo el tamaño, ¿sí? Y aquí también algo muy importante que es la configuración en milisegundos. No le voy a poner nada y al dar confirmar automáticamente se configurará en 100 milisegundos, esto es medio segundo o menos de medio segundo, ¿sí? Pongo confirmar. Entonces esto nos da lo que es en tiempo real. También acá podemos editar, ¿no? A dónde vamos a replicar, y aquí es donde en el destino podemos cambiar el tipo de campo. ¿Sí? Al inicio tenemos char, podemos poner en el destino numérico o cualquiera de los que está aquí. ¿Sí? O podemos poner que no necesariamente debe llamarse igual en el destino, ¿no? Puedo poner los datos cambiar los campos. El destino va a ser este, pero yo quiero, el origen será este, pero en el destino quiero que sea otro campo. Por ejemplo, también lo podemos hacer aquí. Y algo que siempre debemos tener es que va a haber un identificador. Entonces, confirmamos. Continuamos. Y listo. ¿Sí? Aquí tenemos una descripción. Se va a crear nuestra primera replicación. Todo esté bien. Y se ha guardado nuestra primera replicación. La tenemos aquí abajo. Todavía no ha sido ejecutada. Tenemos que dar clic aquí en este icono para iniciar. Entonces, esta es la última configuración. Entonces nos dice, esta replicación la vas a hacer con Change Data Capture o un snapshot o una resincronización de los datos, si es que ya hubiera, en algún caso, tuviera ya los datos. Entonces, en este caso, en este ejemplo, vamos a hacer con Change Data Capture. Otra opción que nos da es que, si es la primera vez que voy a iniciar, para que se inicie con un snapshot inicial, o sea, se va a copiar todos los datos que tengo y posterior a esto, ahí sí va a funcionar el Change Data Capture. Si yo después del primer snapshot hago un insert, un delete, un update, lo replicará, ¿sí? Entonces, y esta opción es por si ya tengo información, se hará más lento o mi base está vacía, ¿sí? Y esto se hará y esto se hará a una base de datos vacía. Por ahí vi una pregunta también. La vamos a responder en un momento. Entonces, iniciamos. Y listo. Se demoró 2.7 segundos en replicar mis datos. Vamos a ver aquí en el destino. Y están mis 700 registros locales a la nube. Y como hicimos, vimos, teníamos el W2 y el W3 en el origen y lo puse en el W3 y el W14. Mis códigos, ¿sí? Así son los códigos que yo utilizo. Ahora, entonces, ¿qué pasaría si yo hago un pequeño cambio, un update en mi base de datos, ¿no? del origen? Vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, este 000. Vamos a ponerle 100,77. Vamos a ver. Y es instantánea
la replicación. Prácticamente es en tiempo real que es la replicación. Entonces, por ahora hemos hecho esta replicación, una base de datos local de SQL Server a Postgres en la nube. El Postgres que utiliza en la nube es la versión 16. Pero si ustedes necesitan o quieren una prueba con su base de datos, se lo puede realizar, puede contactar en este momento nos puede decir o con José Murgueite también lo puede pedir para hacer una prueba de concepto. Listo, tal vez algún comentario, José Carlos. Sí, te preguntan si se puede hacer una replicación de Oracle a AIX a Oracle en Linux. No depende de qué plataforma esté instalado Oracle. Sí, entonces como vimos en el principio, en la configuración solo me dice qué base de datos tienes. SQL Server y Postgres, nada más. Entonces es independiente si está en AX o Linux. Entonces la respuesta es que sí, sí se puede hacer la replicación. Muy bien. Luego pregunta también cuál es el modelo de distribución. Esto te puedo contestar yo mismo. Nosotros distribuimos el producto por suscripción anual y se valora por CPU de core. También otra pregunta de Héctor, si soporta SQL Express y desde qué versión. Ya, SQL Server Express por el momento no lo soporta. Solo soporta SQL Server normal, sí. Por el momento lo digo porque, como nos decía José Carlos, cada 2 semanas y media sale un nuevo soporte para una base de datos. Entonces, puede ser que en el futuro lo soporte, pero por el momento, como no soporta Change Data Capture y algunas limitaciones, no se ha implementado, pero sí podría ser que salga. Tal vez algún Sí, comentario respecto a esto. sí. Además, creo que digamos que es una empresa bastante asequible. Entonces, nosotros le podemos proponer a la empresa que saque el SQL Express en función evidentemente, de las características de esto. Puede en poco tiempo sacar el soporte de SQL Express en función. Realmente tiene que ser un producto, o sea, una réplica que a ellos les convenza. Pero evidentemente son fáciles también de asumir esa serie de modificaciones. Si queremos vender a nuestros clientes o incorporar en un proyecto, ¿cómo se adquiriría o a través de mayorista, directo, a través nuestro? Normalmente se adquieren los productos. Simplemente lo vemos, si tú tienes un cliente que lo necesita pues para un proyecto, normalmente lo que hacemos es una demostración o un ensayo con sus bases de datos para que él vea cómo funciona el producto y en función de eso pues ya lo podemos ir hablando. Pregunto también si hay un esquema de certificación para técnicos. No sé si tú sabes algo de eso, Giovanni. Un esquema de certificación. No lo he visto en GlueSync, si hay la certificación. Por ahora la capacitación oficial con los proveedores, la documentación técnica sí es muy amplia, eso sí, es amplia. Por ejemplo, yo estaba viendo aquí al inicio donde estaba configurando el pipeline, ¿sí? Entonces aquí nos da los datos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que añadimos un origen, bueno, ya no me deja porque ya está configurado, nos da el link hacia todas las bases de datos que hay y las configuraciones que tiene. Tiene una documentación, pero también hay una capacitación oficial del proveedor. Lo siguiente. ¿Se puede sincronizar columnas con tipos de datos XML? Sí, sí se puede. Esto depende mayoritariamente no de GlueSync, sino del tipo de base de datos que soporte el tipo de dato XML. Por ejemplo, Oracle, si lo soporta, SQL Server, si lo soporta, pero por ejemplo MySQL no tiene esto, entonces se lo puede usar y se lo puede cambiar a texto o a un long text, por ejemplo, pero sí se puede hacer esta replicación con este tipo de datos. Perfecto.
Bien, ahora Franco pregunta también saludos. ¿Tienen algún dashboard o panel de monitoreo de la replicación de los datos? Sí, es este que estábamos viendo aquí, y en replicación, aquí tiene el dashboard, ¿sí? Y aquí se ven las replicaciones, los procesos, lo que ha hecho, y aquí tenemos nuestro panel de notificaciones también, donde, por ejemplo, si hay algún error, cuando yo estaba configurando, me decía, la base de datos de origen no tiene habilitado algo que era como el Change Data Capture, algo así, hay una opción parecida, entonces lo fui, lo revisé, lo habilité y ya pude hacer. Entonces se puede decir, estos monitoreos, tanto los eventos de aquí como la anterior pantalla, que aquí por cada replicación yo puedo ver el dashboard como lo necesita, sí, aquí está. Vale, otra pregunta de Daniel Cerón, perdón. Si queremos migrar de un SQL Server a una nueva base de datos, puede ser Postgres, la migración de los objetos y esquema también nos puede hacer la herramienta. Por el momento no lo hace en el esquema. Y he visto otras herramientas también. Creo que la mayoría no lo hacen porque sí es complejo migrar también lo que es el esquema porque puede cambiar, porque pueden perderse datos, puedo eliminar en el cambio del esquema puedo perder una columna. Entonces yo creo que por estas razones de la integridad de los datos no se hace. Pero se puede utilizar herramientas externas para combinarlas con GlueSync. Otra pregunta de Gencis. ¿Maneja un esquema de failover? Sí, manejo un esquema de failover. ¿Por qué? Porque si se detiene por algún motivo la replicación, GlueSync tiene, se puede decir, una base de datos, una comparativa interna de cuáles fueron los datos que sí fueron migrados, en dónde se detuvo y cuáles faltan. Entonces, con esto se puede hacer por alguna interrupción, cualquier cosa, seguir migrando cuando haya otra vez conexión, seguir migrando desde donde se quedó. Y como vimos al momento, antes de ponerlo nuevamente, la replicación, nos decía si es que queríamos comparar o no con la base de datos antes de volver a hacer la replicación. ¿Sí? Entonces, de estas dos formas podríamos tener este esquema. Y si alguien está interesado también en una prueba de concepto, sin ningún compromiso también, podemos agendar.